estar contigo. No hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Un abrazo para cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. Que la bendición de Dios sea sobre usted y su familia. Hoy jueves 8, la tragedia del juicio. ¿Qué título tenemos hoy día? Oremos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. A través de ella aprendemos cómo debemos conducirnos en la verdad y en tu gracia. Ayúdanos, Señor, a no defraudarte, a ser leales a ese glorioso evangelio que nos has dado. En el nombre de Jesús. Amén. El profeta Jeremías aquí dice: mis ojos, mis entrañas, mi hígado. En otras palabras, Jeremías dice que todo su ser realmente está sufriendo. Y el punto que derrite el alma del profeta Jeremías es ver a los niños expuestos totalmente. Con razón dice aquí en nuestro TCD: la guerra acaba con la esperanza de las futuras generaciones. Y es una gran verdad. Vemos aquí entonces que por ser un pueblo que le dio la espalda a Dios, por ser un pueblo que no tuvo quizás los líderes que le dijeran la verdad de su situación espiritual y cuáles serían las consecuencias postreras de una vida que no fue arreglada a tiempo ante la presencia de Dios. Por eso es que aquí el cuadro que ve Jeremías es niños y niños de pecho, dice. Y bueno, y estos niños, como dice aquí en el versículo 12, cuando preguntan ¿dónde está el pan y el vino? Eso significa las provisiones. Es como ahora cuando nuestros hijos le dicen a mi esposa: mamá, ¿y hoy día qué vamos a comer? Entonces es la pregunta de todos los niños: mami, ¿ahora qué vamos a comer? La respuesta de esa mamá es realmente dolorosa porque no hay para comer. Sus padres, sus esposos han muerto en la batalla, han sido los soldados que han derramado su sangre en la batalla, peleando una guerra que se va a perder, sin posibilidades de ganar. Todas las naciones que le ofrecieron su ayuda, finalmente no le ayudaron, y Dios condenó eso porque de alguna manera el profeta Jeremías les había dicho, y otros profetas también: no confíen en las naciones vecinas, confíen en Dios. Pero ellos decidieron darle la espalda a Dios y confiar en esas naciones como Egipto y como Moab. Bueno, entonces el profeta Jeremías, en su lamentación, en su lloro, en su desesperación, quiere traer consolación al pueblo que está ahí prácticamente destruido, en calamidad, y no tiene manera de cómo consolar. El profeta se siente impotente ante un pueblo que está llorando, que está gimiendo, que ha perdido las esperanzas, que hay un futuro realmente incierto. Entonces Jeremías no tiene las palabras, no tiene las formas de cómo consolar
Y él pregunta, ¿quién te sanará? Y a veces nos ha tocado a nosotros, quizás a usted le tocó en una oportunidad ante una situación donde no sabemos qué decir. Cuando una persona se le murió su papá muy joven, o cuando murió un adolescente, un niño, un joven. Quizás cuando muere un anciano tenemos respuestas, pero cuando muere alguien así de repente, tan joven o tan niño, nos quedamos sin respuestas, no tenemos formas de cómo consolar. Y mejor en esas situaciones lo que yo he hecho es un abrazo, estar presente, hacer sentir que no estás solo, que no estás sola, que estamos ahí. Pero qué situación no poder decir nada. El profeta Jeremías es directo, que la causa realmente de todo esto es el pecado, pero también hay una causa que está por encima de esto, es los líderes espirituales. Cuando los líderes espirituales han perdido la visión correcta, cuando han perdido la motivación correcta, donde han visto más sus propios intereses, han procurado los aplausos, han procurado los reconocimientos, han procurado los honores, pero se olvidaron de algo fundamental, que toda la gloria y la honra es para Dios. Y estos mentirosos, líderes mentirosos, no le dijeron al pueblo que realmente estaban yendo camino al abismo, cosa que sí realmente lo cumplió Jeremías. Jeremías, por decir la verdad, tuvo que ser castigado, enjuiciado, burlado. Él advirtió estas cosas, los profetas advirtieron estas cosas, pero habían otros profetas, otros líderes que le decían, no, todo está bien, todo está ok, mira, supuestamente estamos mal, pero Dios nos está bendiciendo. Esa percepción es muy peligrosa. Todo nos está yendo bien a pesar de que estamos haciendo malas cosas. Como dice el profeta Jeremías, estamos mal, pero nos está yendo bien. Esa es una percepción muy peligrosa realmente. ¿Por qué? Porque en cualquier momento el juicio de Dios de todas maneras llega. Y entonces Jeremías hace alusión aquí cómo era antes Jerusalén. Jerusalén era respetada por las naciones vecinas. Jerusalén producía miedo por tan solamente mencionar a David. La gente se atemorizaba, era mejor ir y hacer alianzas, convertirse en un reino tributario antes que tener a David como enemigo, a Salomón como rey. Entonces, todo esto se desmoronó. ¿Dónde están las glorias, los honores, las vanidades? ¿Dónde están los aplausos, los reconocimientos? De nada sirve, de nada sirvió. Ahora no sirve para sustentar nada. Se cayó, se desmoronó. Entonces, la pregunta que hacen aquí los que se burlan de la caída de alguien que está muy mal también, ¿es esta la ciudad que decían de perfecta hermosura, el gozo de toda la tierra? Y como dicen también por ahí, se hace leña del árbol caído. Bueno, y entonces las naciones que en algún momento temieron a Israel, temieron a Jerusalén, ahora más bien como que dicen, ya ha llegado la oportunidad de nosotros estar sobre ellos y devorémosla, como dice el versículo 16. Era el día tan esperado por sus enemigos. Pero en el juicio de Dios nadie queda libre. Israel no quedó libre, Jerusalén no quedó libre ante el juicio de Dios, y estas naciones que se están burlando tampoco van a quedar libres del juicio de Dios. El juicio de Dios llega porque llega. Es más, hay algo también que debemos recordar. Moisés, en Deuteronomio, donde menciona las bendiciones y las maldiciones, también va a mencionar
¿Cuál va a ser el resultado de la nación si es que se olvida de Dios y de su ley, su palabra? Vendrían estas calamidades. O sea, Moisés lo advirtió, y esto entonces era de conocimiento bíblico, teológico, doctrinal o escritural, como queramos decirlo, de los líderes. Los profetas anunciaron esto. Los falsos profetas se fueron a contradecir a los verdaderos profetas. Entonces, digamos, en ligas mayores esto se sabía. Bueno, entonces, como dice el versículo 17, Jehová ha hecho lo que tenía determinado. Ha cumplido su palabra, ordenada por él desde el tiempo antiguo. Destruyó y no perdonó. Hizo que el enemigo se alegrara sobre ti y exaltó el poder de sus adversarios. Esto ya había sido advertido. Lamentablemente, este pueblo, por tener líderes no espirituales, ignoraban estas consecuencias. Pero la ignorancia no es una causal como para absolver. De todas maneras, el juicio cayó sobre Jerusalén. Y entonces esto nos enseña que hay muchas cosas que nos pueden suceder por culpa de nosotros y no por culpa de Dios. Aunque el profeta dice, todo esto ha venido de parte de Dios, pero no es culpa de Dios. Es culpa de nosotros. Dios actúa porque en su justicia tenía que actuar. Y ahora que somos hijos de Dios, Dios nos va a reprender, Dios nos va a corregir, Dios nos va a exhortar a través de líderes espirituales. ¿Para qué? Para que no tengamos un final así. Como dice el apóstol Pablo, para que no seamos condenados con el mundo. Por eso es que Dios nos llama a hacer un análisis de nosotros mismos y encontrar nuestro pecado y acercarnos a Dios con humildad y pedirle perdón por lo que hemos hecho, por lo que hemos pensado, por lo que no hemos hecho y que debíamos hacer, lo que se llama pecado por omisión. Entonces tenemos que pedir perdón a Dios. Estamos a tiempo de pedir perdón a Dios y encontrar en su gracia el perdón del Señor. Pero necesitamos arrepentirnos, reconocer que hemos fallado. Y Dios dice en su palabra, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Oremos a Dios para que nuestro corazón no se llene de orgullo y vanagloria, y más bien un corazón quebrantado. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón quebrantado ante ti, a no olvidarnos, Señor, que tú eres Dios y que eres un Dios recto, un Dios justo. Ayúdanos, Señor, que nuestras acciones no nos lleven a desastres como estos, sino más bien reconocemos nuestra maldad y rogamos tu perdón, que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpie de todo pecado. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga ricamente, mis queridos hermanos. Un abrazo para todos ustedes. Amén. Estar contigo